Para que sepas a dónde vamos, te voy a decir las 3 cosas que tienes que aprender. Primero, el valor de tu carro el día de hoy. Segundo, la trampa del famoso trading de los dealers. Y tercero, cómo sacarle cientos y a veces hasta miles de dólares más a esta negociación. Pero antes, guárdate este dato, porque más adelante va a ser crucial. Hay un tipo de carro que ahora mismo vale más que nunca. Y es por ese algo que está pasando ahorita. Al final, te voy a decir cuál carro es, porque puede ser el que tienes estacionado en el garaje ahorita. Mira, toda la vida te enseñaron la regla de que un carro pierde valor desde el momento que sale de la puerta del dealer. Y sí, brother, eso era verdad, pero ya no. Porque lo que está pasando le da la vuelta completa a esa regla. Fíjate en este dato. En marzo de este año, los precios de los autos usados subieron 6.2% comparados con lo del año pasado y llegaron al nivel más alto que hemos visto desde el verano del 2023. Pero agárrate, porque esto es lo que de verdad te va a sorprender. Un carro de 7 años, de esos que tú dices ya está viejito, en el 2019 valía como $8,000. Y para el 2025 ese mismo carro ya tenía un valor de $14,000. Eso, hermano, es 72% más caro. En apenas 6 años. Así que tu carro viejo no se convirtió en chatarra, se convirtió, sin que te dieras cuenta, en un ahorro sobre ruedas. Y de seguro te estás preguntando, ¿por qué está subiendo tanto de valor? Porque los carros nuevos están carísimos. Casi no hay carros saliendo del lease. Y todos andamos buscando algo usado que sí podamos pagar. Menos carros disponibles, más gente peleándoselos. Y el precio, por lógica, lo que hace es subir. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete ya. Porque este canal no es un canal normal. A mí no me van a comprar para silenciarme. Y lo mejor de todo es que es gratis suscribirte. Aprovecha. Ahora sí, déjame contarte la parte sucia de todo esto. Tú llegas al dealer contento, sabiendo que tu carro tiene buen valor de intercambio y crees que por eso te van a tratar bien y te van a pagar lo justo. Pero lo que pasa es que el vendedor agarra tu carro, lo mete al sistema, hace 2 o 3 clics como quien no quiere la cosa, te voltea la pantalla y te tira un monto por el piso. Siempre con el mismo cuento. Es que tiene muchas millas. Es que tiene muchos detallitos. Es que ese color casi no se vende o que las llantas están desgastadas. Mentira. Pura paja. Y aquí está lo que nadie te explica. Una cosa es lo que tu carro vale en la calle y otra cosa muy distinta es la que el dealer decide ofrecerte. Y esa diferencia entre lo que vale y lo que te ofrecen se va directo al bolsillo de ellos. Por eso, aunque los autos usados valgan más que nunca en este 2026, muchísima gente sale de ese dealer con mucho menos de lo que él esperaba. Y ojo, no porque su carro no valiera, sino porque firmó sin pelear ese primer numerito que le dieron. Y para que quede claro, esto no es negative equity. No, es justo lo contrario. Aquí tiene valor de sobra. Tienes equity positivo. O sea, una parte del carro que ya es tuya. Y te la quieren quitar descaradamente mientras tú estás ilusionado con el auto nuevo. Y sea lo que sea que te esté pasando por la cabeza, vamos a desarmar una por una las 4 mentiras que te hacen regalar tu carro. La primera mentira es esta. Mi carro tiene demasiadas millas y ya no vale nada. Y la realidad es que en este 2026 hay tan pocos carros buenos en el mercado que un carro con millas, pero bien cuidado, se vende rapidísimo y a un buen precio. Acuérdate de algo. Las millas bajan el valor, sí, pero no te lo mata completamente. La segunda mentira, ya está viejo. Mejor lo dejo y lo sigo usando hasta que ya no ruede más. Y la realidad es que cada mes que sigue rodando ese carro, sigue bajando su precio poco a poco. Y fíjate en esto, la primavera es temporada alta para vender autos. Así que tu carro vale más hoy de lo que va a valer en otoño. Y aquí es donde entra el dicho, camarón que se duerme pierde. La tercera mentira, el dealer es el que me da el mejor precio por mi carro. Y la realidad es que el dealer te da, sí, el mejor precio, pero al mejor precio para ellos, no para ti. La oferta buena de verdad está casi siempre en otro lado. Y en un momento te digo exactamente en dónde. Y la cuarta mentira, el vender el carro por mi cuenta es un lío tremendo.
Y la realidad es que con un par de fotos, una llamada, un poco de paciencia, puedes sacar cientos o hasta miles de dólares más de lo que te daría el dealer en el trading. Escríbeme en los comentarios, dime si por $2,000 más no es mejor hacer algo de esfuerzo para venderlo privado. Y un pequeño dato que te voy a dar. Yo he comprado autos que no han terminado de pagar al banco. Eso sí, con un buen recibo, pruebas de dónde vive, su dirección y un buen ojo para tenerle confianza. Puedes salir con un buen negocio. Ellos liquidan lo del banco y cuando les llega el título te lo dan. Eso sí, en la negociación termino diciéndoles que no le voy a dar el dinero completo, solo una parte. Ellos me entregan el auto mientras hacen la diligencia del banco. Tú puedes intentar venderlo de esa manera. Es bastante común. Si quieres más detalles de este tipo de transacción, pregúntame en los comentarios. Yo te respondo muy rápido. Pero si lo que deseas es el camino fácil, ve al dealer. Pero que no se te olvide porque estás aquí ahorita conmigo. Te lo recuerdo, para salir de todo esto con más dinero del que el dealer quiere darte. Ahora bien, voy a ser muy honesto contigo, porque tú sabes que aquí no hablamos paja. Sí existen casos en los que de verdad el trading te conviene, y hay que decirlo. Por ejemplo, si tu carro carga un título de salvamento, si tuvo un choque fuerte que lo dejó medio sentido, o si la transmisión ya está muriendo, sí, esas CVT problemáticas de los que ya te conté. Entonces venderlo por tu cuenta se vuelve un dolor de cabeza enorme. Y ahí, en ese caso, el trading rapidito y el descuentico que te dan en los taxes sí puede terminar saliéndote mejor. Así que no, el dealer no siempre es el villano de la película. Lo importante es que tú sepas distinguir cuándo te conviene y cuándo obviamente te están viendo la cara de... Muy bien, ahora agarra papel y lápiz, porque esto que viene literalmente te va a meter dinero en tu bolsillo. El primer paso es sacar 3 ofertas por internet antes de pisar el dealer. Métete en Carvana o Carfax, pide el Instant Cash Offer, la oferta inmediata de KBB. Y revisa también Carfax, es gratis y lo haces en minutos desde tu teléfono. Y créeme que estas 3 ofertas van a ser tu escudo. El segundo paso, y esto es clave, negocia el trading como una transacción completamente aparte. Primero, cierras bien el precio del carro que vas a comprar. Lo dejas listo. Y después, solo después, sacas el tema de tu carro usado. Nunca mezcles las dos cosas al mismo tiempo, porque ahí, en esa confusión, es justo donde te marean y te roban. El tercer paso es llegar con los números en la mano. Le pones el papel al vendedor sobre la mesa y le dices, tranquilo, mira, Carvana me ofrece esto por mi carro. Tú me lo igualas o me lo superas. Y te va a sorprender cuánto sube ese numerito de repente. Nada más porque se dieron cuenta de que tú sí sabes el valor. Y el cuarto paso es preparar bien el carro antes de mostrarlo. Lávalo, aspíralo por dentro y ten a la mano los récords y los registros de servicio. Un carro que se ve limpio y que está bien documentado te puede valer cientos de dólares más. Así de simple. Y mira, aquí abajo en la descripción te estoy dejando un kit de limpieza para detallar tu carro que está muy económico y también un escáner OBD2 baratico para que puedas demostrar que tu carro no esconde ninguna falla. Si compras por estos links apoyas al canal y a ti no te va a costar ni un céntimo más. ¿Te acuerdas del dato que al principio te pedí que guardaras? Ese del tipo de carro que ahora mismo vale más que nunca. Bueno, aquí está, como te lo prometí. Resulta que la gasolina ya pasó de $3 y largo el galón. Y cada vez que la gasolina sube así de feo, pasa algo predecible. Toda la gente sale corriendo a buscar carros que den buen rendimiento de combustible. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues que tu Corolla, tu Civic, tu RAV4 o tu Prius híbrido, justo esos están subiendo de precio mucho más rápido que todos los demás. Así que si tú tienes uno de esos parado ahí en tu garaje, déjame decirte algo. Tú no tienes un carro viejo. Tú tienes oro estacionado en tu driveway. Y esa ventaja, esa oportunidad, no va a durar para siempre. Así que la mentira nunca fue que tu carro no tiene valor. La mentira es creer que el primer número que te suelte el dealer es el que debes aceptar. Tu carro no es chatarra.
es dinero estacionado. Y ese dinero nadie te lo va a regalar. Eres tú el que tienes que pelearlo. Haz dos cosas. Dale a suscribirte si esto te sirvió. Y ahí abajo en los comentarios escribe la marca, el modelo y el año de tu carro, que yo con gusto te digo si es de lo que están valiendo oro en este año 2026. Y si crees que lo que te hacen en el trading es un robo, espérate a ver la estafa de los autos eléctricos usados en los dealers. Te espero justo aquí, en la pantalla. Dale play, que después no digas que no te avisé.